Hola a todos, gracias por ver este video. Me imagino que están acá porque deben de completar algún ejercicio contable. Como saben, hemos venido realizando ciertos ejercicios que nos permiten aumentar o iniciar en el mundo de la contabilidad. El ejercicio que estamos desarrollando se llama Servicios Técnicos Omega. Servicios Técnicos Omega nos permite hacer un repaso o una guía que podemos consultar siempre que necesitemos recordar el cómo se hacen las cosas paso a paso. Tenemos registro de transacciones iniciales como la apertura del negocio, venta o prestación de servicios, o sea, registro de ingresos, registro de gastos, así como asientos de ajuste, elaboración de balances o estados financieros y asientos de cierre. Básicamente, ¿qué es un asiento contable? Un asiento contable vamos a tener fecha, ok, vamos a tener fecha, vamos a hacer un poco más grande esto por acá, vamos a tener fecha, ahora sí, fecha, código de cuenta, cuenta, el debe y el haber. Y en algunas empresas vamos a tener que llevan un consecutivo, eso es por control de calidad o auditoría. Entonces se puede ver si hay alguna alteración, si falta un consecutivo de asientos. ¿Qué es un asiento contable? Es el registro o la narrativa de los sucesos contables de una entidad, de una empresa o la actividad contable de una persona física. Recordemos que podemos tener una sociedad, una cooperativa, puede ser una persona, todos llevan contabilidad, pero se le registran las transacciones. Le vamos a aplicar los principios contables de realización, entidad, devengo, periodo contable, ética, revelación suficiente, materialidad, igual como cualquier otra actividad. Entonces en el ejercicio vamos a tener que es 1, 2, 3. Entonces como es en marzo, entonces el primer asiento va a ser en el día 1. Y básicamente nos dice esto. El propietario aporta 6 millones en efectivo para iniciar el negocio. Son 4 millones en banco y el demás queda en caja de efectivo. Como algunas empresas pueden manejar una cuenta madre que se llama caja y bancos, posiblemente no necesitamos hacer más que registrar los 6 millones acá en la cuenta y lo vamos a hacer de cero. Caja y bancos. La narrativa del enunciado dice: si el propietario aporta 6 millones en efectivo para iniciar el negocio. Caja y bancos, 6 millones. Algunas empresas pueden tener su cuenta de efectivo y una cuenta por cada uno de los bancos, ya sean privados o públicos. Entonces, si en este caso llevamos una subcuenta, podemos llevar caja y bancos. Y según si esos 4.500.000 se depositó en un banco privado, pueden poner banco privado el nombre. Se depositó en el banco público del nombre, XYZ, se depositó. Y podemos tener una cuenta que se llama caja chica también. La contracuenta de esto, porque es la apertura de la empresa, es capital social. Vamos a registrarlo contra 6 millones. Obviamente debemos contar la narrativa. ¿Qué fue lo que sucedió? Se hace el aporte de 6 millones de colones para dar inicio al negocio. Y cerramos con este tipo de comillas o símbolos. Simplemente es backslash, espacio, espacio, espacio y cerramos. Algunos se preguntan, profesor, ¿y cómo se hace esto en un sistema contable? Bueno, depende. Podríamos ver tal vez un espacio al final o en otro video cómo se hacen los registros contables en sistemas. Sin embargo, tienen carátulas de información en donde se ingresan los datos y podemos ir rellenando generalmente con lo mismo. El consecutivo es automático, el número del asiento, la fecha se elige o él mismo va a registrar la fecha del movimiento de la transacción y la fecha en que estamos haciendo el movimiento. Código de cuenta lo buscamos, él va a traer el nombre y registramos si va al debe o al haber. Igual el detalle de las cuentas debe ir colocado en todo esto.
Otro de los detalles importantes, recordemos que el debe, los activos aumentan al debe, los pasivos y patrimonio aumentan al haber. Por lo tanto, tenemos un activo por 6 millones contra una cuenta de patrimonio por 6 millones. Y bajo el principio contable que debe de dar, el cual es activo es igual a pasivo más patrimonio, la ecuación contable se mantiene. Tenemos 6 millones más 6 y 6 millones en patrimonio, se mantiene la ecuación contable. Tenemos el siguiente transacción que nos dice el enunciado. Se compra equipo de oficina por 1.200.000 más IVA, pagando 700.000 en efectivo y el resto a crédito. Vamos a transacciones. Esto aquí ya lo tengo preformado, pero lo podemos quitar sin ningún problema para hacerlo de cero. Vamos, equipo de oficina. ¿Cuánto? 1.200.000. Dice que debemos reconocer el IVA. IVA por pagar. Generalmente debemos mantener dos cuentas, pero por simplificar los casos y proceso de aprendizaje, todo lo vamos a cargar al IVA por pagar. Sin embargo, en la realidad debemos tener un IVA al que se acredita o el IVA cuando compro, más fácil, y el IVA cuando vendo. La diferencia entre ellos nos va a dar si es un crédito fiscal o si es una cuenta por pagar. Espero que eso haya quedado claro. Un IVA cuando compro, un IVA soportable. Un IVA cuando vendo, un IVA devengado. La diferencia entre ellos me va a decir cuánto debo pagar, si es un crédito fiscal o un IVA por pagar. Sin embargo, para facilitar el proceso cognitivo y el proceso de asimilación de las cuentas, se ha elegido que se utilice solo una cuenta que nos dice IVA por pagar. Entonces la vamos a colocar al debe o al haber independientemente. IVA por pagar es el 13%. Correcto. Dice que se pagan 700.000, caja y bancos. Al haber, porque estamos disminuyendo. Y vamos a tener una cuenta por pagar, es a crédito. Cuentas por pagar. ¿Cuánto? La diferencia. Sumamos todo esto. Recuerden que el IVA no es ni del que vende ni del que compra. El que vende actúa como un ente recaudador y debe reportarlo mes a mes y pagarlo el 15 de cada mes por medio de la declaración de ventas o valor agregado. Dice que suma el haber 1.356.000 y el debe 1.356.000. Colocamos el mismo detalle. Compra de equipo de oficina. Se paga una parte efectivo. Otra a crédito. Tenemos la siguiente transacción que nos dice: se adquieren suministros por 350.000 al contado más IVA. ¿Cómo registramos esto? Podemos borrar para verlo desde cero. Suministros de oficina. Algunas empresas, cuando los suministros son representativos o materiales, lo registran como un activo y van amortizando según el consumo para no registrar un gasto desde el inicio que se va a ir realizando mes a mes. Otra opción es registrarlo como un gasto directamente, dependiendo si no representa o si no es material o no llevamos un control. Y si
tenemos compra de estos suministros para prestar servicios, el mismo se vuelve un tipo de inventario para la presta de servicios. Sin embargo, no es para la venta de ese producto. Por ejemplo, yo tengo productos para lavacar y entonces voy a lavar autos. Esos suministros que tengo no es para venderlos, es para lavar los autos. O doy mantenimiento a vehículos, mecánica rápida. Esas herramientas, esos artículos que tengo, los uso para prestar el servicio. Los incluyo en el costo del servicio, pero yo no estoy vendiéndole, por así decirlo, el champú al cliente. Yo le estoy vendiendo el servicio de lavarle el vehículo. Yo no le estoy vendiendo el machete o el producto que uso para chapear o dar jardines. Yo estoy brindando un servicio de cuidado ornamental de jardines. Me explico. Entonces, en este caso lo vamos a registrar como suministros de oficina o varios. Dice que el monto corresponde a 350,000 más IVA. Nuevamente registramos el IVA, que representa el 13% de la compra que estamos realizando. ¿Lo vieron? ¿Por cuánto multiplico? Simplemente para aquellos que se les dificulta un poco de Excel, presiono el símbolo más, coloco la E12 por 0.13. Eso me da el monto del IVA. ¿Contra qué? Dice que lo estoy pagando de contado. Caja y bancos. ¿Por cuánto? Por la suma inicial más el IVA. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Compra de suministros de oficina. Cierro el asiento de esta forma. Pudo haber sido esto también gastos de papelería y útiles, dependiendo. Otros gastos de operación, gastos de operación, dependiendo el catálogo de cada empresa determinará. En este caso hemos determinado que es suministros de oficina. Perfecto. Ya vamos y ya tenemos las primeras 3 transacciones del ejercicio. ¿Vieron qué fácil? Al inicio tenemos mucho miedo. El debe, el haber, no sé cuándo me va a cerrar. Bueno, ya vemos que nos está cerrando la primera transacción del inicio de operaciones. Nos está cerrando, está todo bien en la compra de equipo de oficina y nos está también cerrando en la compra de suministros. Ahora vamos a realizar la cuarta transacción que nos dice: se prestan servicios a los clientes por 1.800.000 más IVA, los cuales se cobran 1.300.000 en efectivo y el resto queda pendiente de cobro. ¿Cómo realizamos esto? Bueno, primero que nada la fecha. Prestamos servicios. Dice que nos van a pagar o no nos van a pagar, los cuales se cobran 1.300.000 en efectivo y el resto queda pendiente de cobro. Excelente. Entonces, caja y bancos, 1.300.000 al debe. Cuentas por cobrar, el cual corresponde al monto total más el IVA menos el 1.300.000. 1.800.000 es el servicio total por el IVA 1.13. Eso porque lo estamos incluyendo. Menos el 1.300.000 que nos están pagando. 734.000 es la cuenta por pagar. Contra ingresos por servicios por 1.800.000 contra IVA por pagar. Y el IVA por pagar es, en este caso que quiero solamente el monto, 1.800.000 por .13.
Veamos si la transacción suma. Como pueden ver, dice 2.034.000 y aquí 2.034.000. Excelente. Vamos a posicionarnos por acá y vamos a darle freeze. Ok, perfecto. Vamos a colocar el detalle. Se prestan servicios. 1.800.000. Parte contado. Parte crédito. Ya tenemos las primeras 4 transacciones. Excelente. Se paga alquiler del mes por 300.000 más IVA. Esa es la quinta transacción. Lo tenemos por acá. Quinta transacción. Se paga el alquiler por 300.000 más IVA. ¿Cómo lo registramos? Primero la fecha. Gastos de alquiler. Gastos por alquiler o arrendamiento. IVA por pagar. El monto del alquiler son 300.000 por punto 13. Estamos utilizando una tarifa igual para todo. Sin embargo, sabemos que las tarifas son escalonadas en Costa Rica. Puede ser que algunas cosas estén a diferente tarifa, pero en este ejercicio vamos a utilizar el 13% para todo. Y lo pagamos de contado. No creo que nuestro casero acepte que le digamos que no le vamos a pagar. Excelente. Pago de alquiler del local. Cerramos el asiento. Ya llevamos 5 transacciones. Se cancela 250.000 de la cuenta pendiente con proveedores. Simplemente en el 6º día empezamos a pagar lo que le debemos a nuestros proveedores. Será cuentas por pagar, contra caja y bancos. Dice que pagamos 250.000. Se cancela deuda. Abono a la deuda. Excelente. Vamos a hacer el registro de las cuentas de pago de salarios. Dice que se cancelan salarios de los empleados por un monto de 1.000.000 de colones, a los cuales se les debe registrar el monto de cargas sociales respectivas, 26.86% patronal y 10% de empleados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos por acá un pequeño cuadro resumen en donde ya tenemos cómo realizarlo. Nada más registramos el monto inicial y él nos completa. ¿Lo vieron? Está formulado. Tenemos acá el 26.83 se multiplica por este millón y así sucesivamente. Este 10% es tomar el millón por .1083 y nos da este monto. Cuentas de cargas sociales por pagar es el mismo monto del gasto de cargas sociales por pagar. Y el caja y bancos en este es el pago de salario neto. El salario neto corresponde al gasto por salarios menos las retenciones del 10.83.
sociales. Veamos si suma todo. 1.268.000, 1.268.000. Recuerden que en Costa Rica tenemos cargas sociales que pagamos por cada uno de los empleados por los salarios que se pagan. Si pagamos 100.000, vamos a pagar 26.83 sobre ellos. En este caso pagamos 1.000.000, el empleado nos cuesta en sí 1.268.000 colones. También debemos calcular a final de año el pago y entonces también se podría realizar el ejercicio de hacer la provisión del aguinaldo, que es el mes número 13 o 13º mes. Es un salario completo o todos los pagos de salario dividido entre 12. En este caso solamente vamos a hacer el reconocimiento de las cargas sociales. Y lo podemos copiar por acá, pero veamos a ver si lo tenemos. Gasto de cargas sociales, excelente, ya lo tenemos registrado. Vamos a ver, lo tenemos por acá. Vamos a buscar los nombres contra lo que tenemos que pagar. Sueldos y salarios, cargas sociales, gasto, retenciones de la caja, cargas sociales por pagar y caja y bancos. ¿Cuáles montos vamos a usar? Los que ya calculamos acá. Excelente. Lo copiamos o lo podemos copiar formulado. El monto inicial es 1.000.000, lo multiplicamos por 0.26 para las cargas sociales. Las retenciones es el 10.83, se multiplica 1.000.000 por 0.1083, este es igual a este y este es la diferencia entre el 1.000.000 y las retenciones obrero sociales. Se registra el asiento. Excelente, ya tenemos la 7ª transacción realizada y nos faltó algo, la fecha. Excelente. Este es un asiento un poco largo, puede complicarse al inicio, pero vemos que si ya lo dejamos formulado podemos dejar una plantilla. Los contadores siempre utilizamos plantillas, utilizamos calculadora, porque eso nos facilita el trabajo y nos podemos dedicar más tiempo a revisar información. Siempre debemos tener procedimientos, checklists que nos permitan asegurar la calidad de nuestro trabajo. Se cancelan servicios públicos del mes por un monto de 285.000. Gastos por servicios públicos contra caja y bancos. Esto en efectivo. Se cancelan servicios públicos. Ya tenemos el 8º asiento. ¡Qué rápido! ¡Qué bien que nos está yendo! Se registra un ingreso pagado por adelantado, pero que se prestará en los próximos meses, por un monto de 1.300.000. El 9 de marzo nos están pagando por adelantado. Ingreso cobrado por anticipado es caja y bancos contra ingreso pagado por anticipado. ¿Por el monto de cuánto?
1.300.000. Eso sería una buena pregunta. ¿Debemos reconocer el IVA o no? Bueno, en realidad todavía no estamos emitiendo la factura, no es un ingreso aún. Recibimos el dinero y reconocemos el ingreso pagado por anticipado. Una vez que hacemos el desglose del reconocimiento del ingreso total, podemos emitir la factura y reconocer el IVA. Hay algunas dudas que me dicen, profesor, ¿un gasto pagado por adelantado es un ingreso en el estado de resultados? No. Un gasto pagado por adelantado es un activo y un ingreso cobrado por anticipado es un pasivo. No está en el estado de resultados. Se manifiesta o se representa en el balance de comprobación y en el estado de situación financiera anteriormente conocido como balance general. Ya tenemos la 9ª transacción. Se paga póliza de riesgos del trabajo por un monto de 450.000 por los próximos 6 meses, gasto pagado por adelantado. Gasto pagado por anticipado contra caja y bancos. Se registra gasto pagado anticipado, póliza, seguros. Ya tenemos las 10 transacciones. La empresa adquiere un préstamo por 2 millones de colones. Documentos por pagar. No, caja y bancos. Contra documentos por pagar. Por un monto de 2 millones. La empresa adquiere un préstamo por un monto de 2 millones. Excelente. Completamos las primeras 11 transacciones. Hemos cumplido la primera parte del ejercicio. Excelente. Hemos cubierto esta parte. ¿Qué nos toca? ¿Qué sigue? Nos toca ver asientos de ajuste. La depreciación, excelente. Buen momento para ir a un corte momentáneo de ritmo. En esto debemos hacer un registro de gastos prepagados y los activos. Todas las empresas llevan por lo general un auxiliar de ciertas cosas que se reciben o se pagan por adelantado de los activos fijos. En este nada más estamos haciendo una simulación en donde vemos el activo, por así decirlo,
Es la amortización financiera. Y estos son los activos. Vamos a ver. Nombre del activo. Equipo de oficina. No es un registro contable, pero vamos a hacer lo que afecta. El equipo costó inicialmente 1.200.000 con una vida útil de, dice, el caso nos dice que la vida útil va a ser 5 años y el valor residual es un 10%. La depreciación es mensual, es de 18.000 colones. Excelente. Ya lo vemos acá. ¿Cómo hacemos entonces el asiento de ajuste? Vamos a copiar este encabezado aquí. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo creen ustedes que haríamos este asiento? Podemos decir que está sucediendo en 31. Y esto implica gasto por depreciación de equipo de oficina por un monto de 18.000. Según el auxiliar, dice que es 18.000. Depreciación mensual corresponde a esto. Asientos de ajuste. Y depreciación acumulada de equipo de oficina 18.000. Se registra la depreciación mensual del equipo. Excelente. Y ya tenemos la primera transacción de los asientos de ajuste. Amortizar la póliza. ¿Por cuántos meses se pagó la póliza? Por los siguientes 6 meses. Vamos al sector de auxiliares. Póliza. Seguro. Y el monto que pagamos fue 450.000 por un periodo de 6 meses. Un mes a amortizar. El monto a amortizar mensual corresponde de 75.000. ¿Cómo creen ustedes que debemos realizar este asiento? Primero la fecha. Vamos a contemplar que todos son el asiento 1 de ajuste, asiento 2 de ajuste. Ajuste 1. Ajuste 2. Gasto por seguros por el monto reconocido de 75.000 contra gastos
pagados por anticipado, lo vamos a habilitar. Y dice amortización de seguros pagados por adelantado. Ya tenemos el segundo asiento por concepto de ajuste contable. ¿Ven qué fácil? Al inicio podríamos decir, se me dificulta, me cuesta mucho, no lo entiendo, pero simplemente es de llevar un poco el orden. Que llevamos el tercer asiento. El segundo asiento. El tercer asiento es se paga o se registra, se reconoce el interés. Primeramente la fecha, vamos a decir que es al 31 de marzo. Gastos por intereses. Dice, intereses por pagar por 50,000 contra intereses por pagar. Le quedamos debiendo algo al banco, no lo pagamos en el momento, pero lo debemos registrar en el mes. Y ya tenemos el tercer asiento. ¿Qué nos hace falta? Vamos a las cuentas T, que es trasladar cada uno de los movimientos que hicimos hacia las cuentas. Sin embargo, yo les dije que hay una forma más fácil de hacerlo. Filtramos por acá y decimos caja y bancos. Estas son las transacciones de caja y bancos. Vamos a cuentas T, caja y bancos y pegamos únicamente los valores. Nos da un monto de 7.288.800 al debe y así sucesivamente con cada una de las cuentas. ¿Listos? Ok, volvemos, ya tenemos la primera cuenta T. Esto lo podemos reducir un poco. Ok. Dice que debe de quedar 7 millones. Vamos a ver, vamos a sumar. Correcto. 7.288.800. Vamos con la siguiente cuenta. Cuentas por cobrar. Bueno, solo tenemos 734,000 al debe. Vamos y lo escribimos. Y nos da 734,000 al debe. Excelente. Ok. Dice que tenemos suministros. Todo eso en esto, activos corrientes. Inventario, suministros de oficina. ¿Cuánto tenemos de suministros? 350,000. ¿A dónde? Al debe.
Seguro pagado por adelantado. $450,000 inicialmente. Ok. Gastos pagados por adelantado. $450,000. Primero colocamos las transacciones normales. Ya vamos a ver los asientos, ¿verdad? Buscamos equipo de oficina, nos falta equipo de oficina. 1.200.000 es un activo fijo o no corriente. Vamos a llamar acá de oficina. 1.200.000. Excelente. ¿Qué más tenemos? Cuentas por pagar. Wow, tenemos dos transacciones. Entonces vamos a las hojas de activos corrientes, cuentas por pagar. Copiamos esto. Ok, 406,000. Muy bien. Tenemos IVA por pagar. Tenemos 4 transacciones. Podemos colocar acá. Es un pasivo corriente. Wow, nos quedó a favor, parece. Nos quedaron 6.500 a favor. Ok. Podemos ir a registrar todas las transacciones. Gastos de sueldos
y salarios. Vamos a registrar cuentas de gastos. Gastos de sueldos y salarios. 1.000.000 de colones. Gasto por cargas sociales. $268,300. Ok, cuentas por pagar. Estamos en gastos, ahora vamos a pasivos. ¿Cómo se llama acá? Retenciones de la caja. Por pagar. ¿Cuánto tenemos acá? Lo borramos. 108,300. Esto solamente lo copio porque lo voy a ocupar nuevamente. Cargas sociales por pagar. $268,300. Caja y banco ya lo registramos. Está aquí. ¿Qué más? Gastos por servicios públicos. Vamos a la categoría gastos. Vamos a la categoría gastos. Y tenemos gastos por servicios públicos. ¿Cuánto pagamos? 285,000. Gastos. ¿Qué otro gasto tenemos acá? Gastos por alquiler. Perfecto. Pólizas ya. Falta capital social.
y el ingreso. Capital social es el primer asiento. Nos ingresaron 6 millones. En ingresos, 1.800.000. Vamos a la categoría de ingresos. Adquirimos un préstamo al final del periodo por 2 millones al final del mes. Y ahora registramos lo que se realizó con los movimientos de ajuste. Gasto por depreciación. $18,000. Depreciación acumulada de equipo. Eso es una contracuenta de activos. De activos. Puede ser de mobiliario de equipo. Por 18,000. Ok. Ya tenemos entonces gasto por depreciación de equipo y depreciación acumulada. Lo vemos por acá, depreciación acumulada. Y gasto por depreciación de equipo. Nunca registramos gasto contra el activo. Registramos gasto contra depreciación acumulada del activo correspondiente. Depreciación acumulada de equipo. Ahora vamos a reconocer también el movimiento en las T de gastos por seguros, gastos pagados por anticipado. Gasto por seguro, 75,000. Necesitamos completar una más. $75,000 contra gastos pagados por anticipado. Entonces, en la T de gastos pagados por anticipado, vamos a reconocer que le movimos 75,000 en activos. Nos queda 375,000. Perfecto, 375,000. Ahora el último asiento de ajuste es gastos por intereses, intereses por pagar. Reconocemos una T de gastos por intereses. Esta puede servir. Gastos financieros, gastos por intereses. ¿Cuánto es el gasto por interés? 50,000. Contra intereses por pagar. Eso es una cuenta de pasivo corriente
por 50,000 colones. Excelente. Ya cumplimos con los asientos de ajuste y la mayorización. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Deseamos llevar los estados financieros. ¿Cuál? Vaya. El balance de comprobación. Vamos a copiar este. Balance de comprobación. Básicamente se va a llamar balance de comprobación, el nombre de la empresa, servicios técnicos Omega, al 31 de marzo 2026, expresado en colones. El orden de la cuenta va a ser primeramente los del debe y después los de haber. Caja y bancos. Suministros de oficina. Equipo de oficina. Depreciación. Gasto por depreciación. No. Aquí vamos a colocar, me parece que el IVA nos quedó a favor. IVA por pagar deficitario. Aquí iría ventas por cobrar antes de suministros. Ahora sí se ve bien. IVA por pagar, ventas por cobrar, seguro pagado anticipado, los gastos, gastos por alquiler, gastos por salarios. Me apunté una hojita para ir más rápido y solo leerlo. Gastos, cargas sociales, gastos por servicios públicos, gastos por seguros, gastos por intereses, colocamos aquí ventas por pagar, y documento por pagar largo plazo. Gastos por intereses,
pagar. Ahora ya los tengo todos. Intereses por pagar, gastos por pagar, seguro pagado por anticipado. Esto los coloco aquí. Ya tengo todo. Ya tengo configurado esto. Ahora sí. Listo. Intereses por pagar. Depreciación acumulada de equipo. Capital social. Ingresos por servicios. Y vamos colocando el saldo de cada una de las cuentas. Lo voy a traer así, llamando el saldo en caso que hagamos alguna modificación, se actualice automáticamente. Caja y banco, 7 millones. Cuentas por cobrar, 734. Suministros de oficina, 350,000. Equipo de oficina, 1.200.000. IVA por pagar, seguro pagado por anticipado, gasto por alquiler, dice el profesor, primero ordenó gastos por pagar y luego invirtió impuestos por pagar y todo eso. Primero completé los activos y los pasivos, luego los acomodé. Deben de quedar acomodados en el balance de comprobación, primero los del debe y luego los del haber. Solamente fue por un tema de orden. Ya luego lo volví a acomodar. Dijimos que vamos por gastos por alquiler. Entonces ya vamos a ver cómo quedan todos acomodados. Vamos a ver gastos por alquiler, 300,000. Gastos por salarios, 1,000,000. Gastos de cargas sociales, 268,300. Gastos por servicios públicos, 285,000. Gastos por seguros deben de ser como 18,000 o 75,000. Gastos por intereses, que es el asiento de ajuste, debe de estar en 50,000 colones. Esa está duplicada, lo eliminamos una simplemente y corremos el color de la tabla nuevamente aquí abajo, solo para que quede ordenado. Listo. Cuentas por pagar. Una cuenta de pasivo. Aumentan al haber. Cuentas por pagar, 406,000. Documento por pagar, 2 millones. Intereses por pagar, 50,000. Depreciación acumulada de equipo, deben de ser 18,000. Capital social, 6 millones.
Y los ingresos, vamos a ver si cierra. 1.800.000. No está en fórmula de sumatoria. Vamos a ver qué sucede. Vamos a darle fórmula de sumatoria. Excelente. Eso es todo. Fórmula de sumatoria. ¿Qué se nos quedó aquí? 1.658.600. Vamos a verificar qué se nos quedó atrás. Tenemos el ingreso, el capital social, los intereses por pagar, depreciación acumulada, préstamo por 2 millones, ingresos cobrados. Vamos a ver qué dicen ingresos cobrados. Se registra ingresos por servicios de 1.800.000, correcto. Nos falta, ¿qué nos falta? ¿Qué reconocen ustedes que nos hace falta ahí? Ingresos cobrados por anticipado. Y eso es un pasivo. Lo ven acá. Ingreso cobrado por anticipado. Muy bien. ¿Qué más debemos hacer? 358.600. ¿Qué nos hace falta? Entonces, cuando eso nos sucede, empezamos a revisar. ¿Qué nos hace falta? Correcto. Las cargas sociales. Ajá. Las cargas sociales por pagar. Uh-huh. Retenciones en la caja por pagar. Y cargas sociales por pagar. Excelente. Muy bien. Vamos aprendiendo a reconocer errores también. 18.000 colones. ¿Qué nos hace falta por 18.000 colones? Depreciación acumulada de equipo. Wow, nos falta entonces, tenemos 18.000 acá. El principio de partida doble nos dice entonces que nos hace falta gasto por depreciación. Ya no cierra.
Excelente. Vamos a hacer una copia de este. Antes de cierre, en caso que hagamos un movimiento que nos modifique esto, hacemos asientos, porque si cerramos el periodo, las cuentas de gasto e ingresos se van a limpiar. Balance de situación. Balance de estado de resultados. Hagamos el estado de resultados. Básicamente sería lo mismo de acá, con algunas modificaciones. O podría decir el primero al 31 de marzo de 2026 o al periodo terminado al 31 de marzo de 2026. Es bien importante mantener demarcados ingresos por servicios. ¿Cuánto tenemos? Ingresos por servicios, 1.800.000. Y los gastos, todos los gastos que van ahí. ¿Cuáles son los gastos? Pues todos los de acá. Entonces los podemos copiar todos. Tengan cuidado, gasto pagado por anticipado no es un gasto. Tenemos pérdida en este mes. Ahora el balance de situación. Básicamente es muy similar al de estado de resultados, con algunas variaciones. Al 31. Este lo podemos llamar por el periodo primero de marzo, 31 de marzo. Cuentas. Vamos a llamar
las de activos y vamos a nombrar aquí activos corrientes. Total de activos no corrientes. Activos no corrientes. Activos corrientes es el primero, disculpen. Y mobiliario, equipo, depreciación acumulada iría ahí. Excelente. Los activos podrían ser Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los asientos de cierre. ¿Cuáles son los asientos de cierre? Tomamos todos los gastos los vamos a cerrar contra resultados del periodo. Si no está la cuenta, la podemos escribir en este caso. O pérdidas. Gracias. Colocamos todos los gastos aquí. Al debe. Y este es la sumatoria. Ahora tomamos los ingresos por servicios, que fueron 1.800.000. Vamos a cerrar contra esta cuenta.
cuentas de ingresos. Ahora vamos a hacer la P de pérdidas y ganancias acá. Vamos a hacerlo aquí. Se le cargó a resultados del periodo. Se le cargó a resultados del periodo $1.996.000 contra 1.000.000. Pérdida. Son pérdidas. En los resultados del periodo son pérdidas. Y si lo vemos aquí, este es el mismo resultado del estado de resultados. Bueno, ahora el balance de situación. Balance de situación lo cerramos con solamente el saldo de activos. Cuentas por cobrar, suministros de oficina, total de activos corrientes, equipo de oficina, depreciación acumulada resta. Es el único símbolo negativo que vamos a poner por el momento. Depreciación acumulada de equipo, total de activos, gastos pagados por anticipado y por pagar lo podemos colocar acá en otros activos también. De momento, gastos anticipados. Activos es la sumatoria total de activos corrientes, total de activos no corrientes y total de activos de otros activos. Vamos a quitar el fondo. Así. Ahora pasivos, pasivos corrientes, tenemos cuentas por pagar, intereses por pagar, cargas sociales por pagar,
Retenciones y cargas sociales. 108. Ya lo volví a corregir. Total, pasivo, corrientes. Pasivo no corriente. Tenemos solo uno que es documento por pagar. Largo plazo. Total de pasivos es pasivos corrientes más pasivo no corriente. Este asunto lo eliminamos. Ahora viene patrimonio, capital social, resultados del periodo. En este caso fue pérdida o ganancia. Nos dio total patrimonio. Sí. Capital social, tenemos en capital social ¿cuánto? Resultados del periodo, el balance de resultados, total de patrimonio, total pasivo más patrimonio, vamos a ver si da sumas iguales. De activos menos hay una diferencia, nos faltan 1.300.000. ¿Cuál creen ustedes que hace falta aquí? Correcto. Puede ser el que vamos a llamar otros pasivos, ingresos pagados adelantados. Recuerda, el que nos ha venido dando problemas de determinarlo de forma correcta. ¿Ven? Ya no hay diferencia, sumas iguales. Y bien, mis estimados, ese fue el ejercicio contable. Ya hicimos esto. Ahora que nos hace falta nada más trasladar los montos de los cierres de las cuentas. ¿Qué debemos hacer? Cerrar la cuenta de gastos. Ya hicimos el asiento, 50.000 se cerró. Y me pueden decir, profesor, ¿por qué lo cerramos? Porque aquí hacemos el asiento de cierre. Ven, tenemos que llevar ese monto. Gasto por alquiler, ya lo estamos cerrando. Gasto por alquiler. Hicimos un asiento de cierre. Y le ponemos asiento de cierre. La cuenta queda en cero. ¿Cómo me doy cuenta que queda en cero? Tenemos el balance de comprobación original. Y nos va diciendo que van quedando en cero. ¿Lo ven? Eso es todo por hoy. Ese fue el ejercicio contable. Muchas gracias. Espero que les ayude bastante. Y nos vemos en otra práctica. Calidad.